Muy buenos días, estudiantes. Vamos a comenzar con nuestra explicación. Entonces, esta es el inicio de la guía número 3 de matemática. Entonces, vamos a ver la guía como tal. Bueno, entonces, como podemos ver, nuestra guía tiene un tema muy especial que se llama las tablas de frecuencia o la distribución de frecuencias. Con ella se construyen nuestros gráficos estadísticos, pero en esta guía nos vamos a enfocar a reconocer como tal cómo se identifica cada una de las frecuencias de la tabla de distribución de frecuencias. Entonces, hay una pequeña definición sobre lo que es la distribución de frecuencias, los elementos. Bueno, la tabla de frecuencias es una herramienta que permite ordenar los datos de manera que se presentan numéricamente las características de la distribución de un conjunto de datos o muestra. Datos, frecuencia absoluta acumulada. Bueno, estos elementos, como ya están dentro de la tabla, los vamos a analizar. La frecuencia absoluta en un conjunto de datos es el total de datos de cada una de las variables que hay dentro de ese conjunto. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos hablando que tenemos un conjunto de datos que son las notas que saqué en el primer trimestre, básico, básico, J, alto y superior. Entonces la frecuencia absoluta me diría, bueno, yo quiero conocer, organizar esta información en una tabla donde me diga cuántos básicos hay. Entonces la frecuencia absoluta es la que me determina eso, cuántos básicos hay en estos datos. En este caso, 2. La frecuencia absoluta acumulada, ¿qué me dice? Bueno, si yo veo J, hay 1. Básico, hay 2. Alto, hay 1. Superior, hay 1. Entonces la frecuencia absoluta acumulada me dice que yo puedo ir organizando la información de modo que vaya sumando las frecuencias absolutas de una manera organizada para que vaya mirando cómo estoy dentro de ese rango. Por ejemplo, yo diría que mi primera frecuencia absoluta es el 1. Quiere decir que una de mis notas es J. Y después ya el siguiente valor es 3. ¿Qué significa esto? Que entre J y básico hay 3 notas dentro de ese rango. Y si sigo 4, pues entonces J básico y alto hay 4 valores que están dentro de ese rango. Ya continuando, la frecuencia relativa es una proporción entre la frecuencia absoluta y el total, ¿no? Entonces esa proporción viene determinada entre un valor de 0 a 1. Cuando yo calculo ese valor, me va a dar un factor y la suma de todas las frecuencias relativas tiene que dar 1. Aquí lo explica. La frecuencia absoluta acumulada es hacer lo mismo que la frecuencia relativa acumulada es hacer lo mismo que la frecuencia absoluta acumulada y me va permitiendo lo mismo. Finalmente, la frecuencia porcentual es tomar el valor y multiplicarlo por 100. Y listo. Esos son los datos que encontramos en una tabla de distribución de frecuencias. Mírenlo. Entonces, por ejemplo, edades. Esta sería la frecuencia absoluta, perdón, edades. En esta tabla nos presenta un dato adicional que no lo tenemos contemplado en la distribución de frecuencias. Sin embargo, pues como aparece, mencionémoslo. Esta es la media del rango, la media del rango. La mayoría de tablas no nos va a aparecer eso, pero en este caso sí aparece. Esta es la media del rango. Ahora sí, pues 13 y 15, 28, dividido en 2, 14. Por eso es la media del rango. La frecuencia absoluta es 4, mírenla, 4.
La frecuencia absoluta de este rango es 9, 3, 3 y 1. Si yo sumo, el total me da 20. ¿Cómo calculo este 0,2? Fácil. Tomo este valor de la frecuencia absoluta, ojo, frecuencia absoluta, frecuencia relativa, y lo divido en el total. 4 dividido en 20. Hagamos en la calculadora para que vean qué es el valor. 4 dividido en 20, 0,2. 4, perdón, 9 dividido en 20, 0,45. Esta es la frecuencia absoluta, esta es la frecuencia relativa y así se calcula, y esta es la frecuencia absoluta acumulada. Miren, entre 13 y 15 años hay 4. Entre 13 y 17 hay 13 personas. ¿Sí ven? Porque ya sumé los dos rangos. Entonces, eso es lo que me permite hacer la frecuencia absoluta acumulada. ¿Sí ven? En este caso, no me mencionan frecuencia relativa acumulada ni frecuencia porcentual. Bueno, la tabla número 2. En la tabla número 2 nos dan son unos números como variables. Bueno, aquí las variables, perdón, de pronto no lo mencioné, eran las edades. En este caso las variables son unos números. 0, 1, 2, 3, 4. Entonces acá, ¿cuántas veces estaba el 0? 4 veces. ¿Cuál es la frecuencia relativa? 4 sobre 20, casualmente, miren, 4 sobre 20, 0,2, 0,20. Recuerden que, y es muy importante si ven esto en matemáticas, miren, 0,2 y 0,20 es lo mismo, ¿no? No, este 0 no tiene ningún valor. Yo podría haber colocado 0,2 mil y es lo mismo que 0,2. Listo. Esta NI, mírenla. Esta es la frecuencia absoluta acumulada. Mírenla. Va sumando 4. 4 más 3, 7. 7 más 7, 14. 14 más 4, 18. Y me da el total, el mismo, 20. Y en este caso, sí aparece la frecuencia relativa acumulada. Y cuando la vamos sumando, da un valor de 1. Entonces, mírenlo. Ojo porque si ven que aquí aparece como F, FRF. Aquí aparecen como NI, FI, NI mayúscula y FI mayúscula. Eso sí es normal. Digamos que, por ejemplo, la F minúscula es la frecuencia absoluta y la F mayúscula es frecuencia absoluta acumulada. La N minúscula es frecuencia absoluta, la N mayúscula frecuencia absoluta acumulada. ¿Sí ven? De pronto para que ustedes tengan como el conocimiento ahí de que estos valores también se representan de esta manera. Aquí, por ejemplo, miren cómo la llaman. FI, frecuencia absoluta. FA, frecuencia acumulada. FRA, frecuencia relativa acumulada. Aquí empiezan los rangos de abajo hacia arriba. ¿Sí ven? A sumar. Es una organización diferente, pero se hace de la misma manera. Es importante comprender este elemento. Bueno, en esta silla nos aparece frecuencia porcentual. En la frecuencia porcentual y la frecuencia... bueno. Vamos a mirar frecuencia absoluta, frecuencia relativa. Esta es la porcentual, mírenla. Y esta es la frecuencia porcentual como factor, ¿no? O sea, es esta misma relativa, pero acumulada. Y aquí está la frecuencia absoluta acumulada. ¿Listo? Entonces estas tablas es como para que ustedes vean que los valores los podemos encontrar de diversas formas, ¿no? Que de pronto no caigamos en la trampa de decir, es que solo se llaman X, solo se llaman F, solo... No. Tengo que entender es el concepto de cada una, lo que hace, ¿sí? Lo que hace. ¿Qué hago yo? Yo identifico variables, encuentro el total de las variables, puedo encontrar, hacer la absoluta, frecuencia absoluta, que es el total de las variables, luego frecuencia absoluta acumulada, que me permite reconocer, digamos, unos rangos más amplios, y digamos yo quiero hacer un análisis estadístico de rangos más amplios, luego la frecuencia relativa, que es el factor de 0 a 1 de los valores que estoy analizando, luego la frecuencia relativa acumulada, que es el factor pero acumulado, que al final me va a dar 1, y finalmente la frecuencia porcentual, que es el valor en porcentaje de la cantidad con respecto al total. ¿Listo? Y ya bueno,
Entonces con eso terminamos. Ya es, miren, ya son las preguntas. Vamos a analizar una, la primera. Dice, complete, complete la tabla de distribución de frecuencias a partir de la siguiente información. Los estudiantes del Rufino Cuervo obtuvieron los siguientes resultados en una prueba de matemáticas. Bueno, ya conocemos que estas son nuestras notas. Entonces vamos a completar. Como vemos, entonces lo ideal, por ejemplo, no es, por ejemplo, yo colocar aquí alto, ¿sí? No es lo ideal, no es lo ideal. Alto, luego superior, luego básico y luego J, ¿sí? Porque está desordenado, ¿cierto? ¿Cierto? Bueno, no se escribe J, sino se escribe bajo. Lo normal es que yo los organice, ¿cierto? Eso también es importante que yo lo tenga claro. Y miren, como lo muestran acá, los organizan de la menor edad a la mayor, del menor al mayor, de la mayor al menor. Por eso miren que abajo la terminan organizando de abajo hacia arriba, del menor al mayor, ¿sí ven? Es importante que yo siempre tienda a organizar mis elementos. Normalmente de menor a mayor. Entonces, de menor, ¿cuál es la menor nota que puede sacar un estudiante? Bajo, que se representa por la letra J. Luego sigue básico, que se representa por la letra B. Básico lleva tilde. Luego alto, que se representa por la nota A. Y finalmente superior. Bueno, frecuencia absoluta. Entonces yo vengo y leo por si no me acuerdo y digo, bueno, ¿qué es la frecuencia absoluta? La frecuencia absoluta NI es el número de veces que aparece un determinado valor en un estudio estadístico. El número de veces que aparece un determinado valor. El número de veces que aparece un determinado valor. Entonces yo vengo y miro acá y digo, bueno, venga a ver, si es bajo, ¿cuánto es el número de veces que aparece ese valor? ¿Cuánto es? Entonces empiezo a contar. Entonces yo digo, bueno, uno, perdón, bajo, bajo que es la letra J, perdón, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Nueve. Ahora básico que se representa por la letra B. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Ahora alto que se representa por la letra A. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Finalmente, el superior, que se representa por la letra S, 1, 2, 3, 4 y 5. Y encontré los valores de frecuencia absoluta. Encontré los valores de frecuencia absoluta. Bueno, hallo el total, lo sumo. El total es 9 y 7, 16. 16 más 9, 25. 25 más 5 da un valor de 30. Entonces, ahora, ¿qué es eh, la frecuencia eh, absoluta, pero acumulada? La frecuencia absoluta acumulada, NI, es la suma de las frecuencias absolutas de todos los valores inferiores o iguales al valor considerado. Inferiores o iguales. Entonces, inferiores o iguales. Estoy en bajo. ¿Hay alguno que sea anterior a bajo? No. Entonces, la frecuencia absoluta acumulada es igual a este valor. 9. Ahora, acá. La frecuencia absoluta es igual.
acumulada es igual a este valor más todos los anteriores. Entonces, este más al anterior daría un valor de 16, como ya lo habíamos mencionado. Ahora, la frecuencia absoluta acumulada de este valor es este valor más todos los anteriores. Ya habíamos dicho que daba 25. Y finalmente, la suma total de todos los elementos, que ya la conozco, pues da 30. ¿Listo? ¿Qué es la frecuencia relativa? Entonces vengo y leo por si acaso, para no equivocarme. La frecuencia relativa es la proporción de veces que se repite un determinado dato. La frecuencia relativa es el cociente entre la frecuencia absoluta de un valor determinado y el número total de datos. La frecuencia relativa es el cociente entre la frecuencia absoluta de un determinado valor. La frecuencia absoluta de un determinado valor. Entonces vamos a ver. La frecuencia absoluta de bajo es 9 dividido en 20. Entonces, pues vamos a hallar ese valor. 9 dividido en 20. Hagámoslo a través de la calculadora. 9 dividido en 20. 0, perdón, 9 dividido en 30, porque es el total. 0,3. Entonces escribimos acá 0,3. Este, como también es 9, pues debe dar obligatoriamente lo mismo, 0,3. El siguiente es 7 dividido en 20. 7 dividido en 20. 0,35. 7, perdón, 7 dividido en 30. No sé por qué se me metió el 20. Me di cuenta que estaba mal porque no puede dar más que, no puede dar más que el valor de 9, ¿no? Tiene que dar menos. Si no, estaría mal la operación. 7 dividido en 30. 0,23. Normalmente se dice que colocar dos decimales. Pongámoslo en práctica nosotros también, solo dos decimales. 0,23. Y el último, 5 dividido en 30. 0,16. Si sumáramos todos los valores, si pudiéramos sumar todos los valores, tiene que dar 1. En este caso no los sumamos todos, va a dar un valor aproximado y el valor aproximado es 0,999. Como dijimos, la frecuencia relativa acumulada es igual a la frecuencia absoluta acumulada. Es decir, tengo que tomar este valor, colocarlo porque no hay ninguno anterior, sumar este con el anterior, 0,53, ¿cierto? Sumar este con el anterior, 0,83. Sumar este con el anterior, 0,99. ¿Listo? Ahora, aquí es tomar este valor y multiplicarlo por 100. Tomar la frecuencia porcentual es tomar la frecuencia relativa y multiplicarla por 100. Entonces, el primer valor es el 30%. El siguiente valor es el 23%. El siguiente valor es el 30%. El siguiente valor es el 16%. Y finalmente da 99% aproximado. Si hubiera colocado más decimales, me hubiera dado 99.99999. Entonces, listo. Entonces, miren, ¿qué análisis puedo hacer de acá? Que el 30% de los estudiantes sacaron bajo, que el 23% sacaron básico, que el 30% sacaron alto y el 16% sacaron superior. Miren este otro análisis tan interesante. Si yo me vengo y miro este número de acá, aquí ya termina el punto, ¿no? Sino que es para entender qué es lo que se hace, ¿no? Si yo vengo y miro acá la frecuencia relativa, mírenla, me dio acá en esta parte acumulada, ¿no? Me dio 0,53. Quiere decir que el 53%, es decir, más de la mitad, está entre básico y bajo.
Y el resto, o menos de la mitad, está entre alto y superior, aunque un porcentaje mínimo, ¿no? Porque 53% es casi la mitad. Sin embargo, es el análisis, ¿sí? Entiéndalo. 53% está entre bajo y básico. 47% está entre alto y superior. Bueno, listo. Entonces, con esto damos por terminada la clase del día de hoy. Por favor, espero que hayamos entendido. Cualquier duda por WhatsApp, estaré atento. Ya la próxima clase continuaremos desarrollando los ejercicios que nos faltaron. Gracias.